¿Cómo están? ¿Están bien? Bienvenidos. Ándele, México presente. Voy a tener que cambiar la cara un poco. Mucho gusto, mi nombre es Manny Muñoz, soy parte del equipo pastoral en español junto con Armando, que va a venir la siguiente semana, Armando Anguiano, y vamos a tener una serie especial hoy y el siguiente. Y una petición, antes de mencionar nuevamente mi hermano y Omar Escalante, donde quiera que estés, te bendigo también. Y bienvenidos a los hombres que estuvieron en el retiro de hombres, el campamento. Fuertes aplausos, por favor. Por ahí, Ever, ¿dónde está Evercito? Ever, venís molido, pero vino directo del campamento. Lo vinieron así, casi que lo trajeron como un costal dormido, pero vino para acá. Y por cierto, un aplauso a la banda, qué banda tan especial Dios nos ha regalado. Ever estrenó una canción esta semana, búsquelo en las redes como Ever González, una canción muy especial que Dios le regaló. ¿Cómo se llama tu canción? Vuelvo a creer, que yo nunca dejaré de creer. Bueno, una cosa de creer, pero era de creer. Pero el siguiente domingo estábamos platicando con Armando de poder invitar a la iglesia. Yo quiero creer que el evangelio de Dios va a correr de una manera más rápido, pero va a ser también a través de nosotros. Así que el siguiente domingo queremos recordarte, más bien invitarte a que puedas traer a alguien, invitar a una persona, primo, familiar, vecino, amigo que necesite el mensaje de Jesús. Yo creo que en Jesús hay salvación y tú y yo somos la Biblia que algunos será lo único que leerán en su vida. Entonces, ¿qué te parece si el otro domingo podemos invitar a alguien? ¿Cuántos quisieran invitar a alguien o podrán invitar a alguien la otra semana? Ok, si no, van a invitar a tacos todo el año a la iglesia. Cambiando un poco de tono, mi nombre es Manny Muñoz y yo la verdad he estado siendo procesado en esta temporada que hemos estado viviendo por acá. Dios nos ha estado retando y creo que orientando en muchas áreas de nuestra vida, junto con mi esposa, que la verdad yo soy su fan número uno. Bueno, mi esposa es la que acaba de hablar hace un ratito. Cada vez que habla yo me quedo como, así que donde quiera que estés, mi amor, te amo, invítame a comer después. Pero hemos tenido varias pláticas en nuestro corazón por la palabra, pero nuestro corazón por Jesús en el evangelio, porque sé que muchos de nosotros venimos de diferentes maneras de ver la iglesia, venimos de alguna enseñanza teológica, doctrinal. Hay cosas que a algunos le parecen bonitas, hay otros que tú sabes, el tema de, no sé, luces, pantallas, la música, la manera de ver. Pero hoy quisiera que todos pudiéramos poner nuestra atención hacia lo que Pablo en esta serie de Romanos, capítulo 8, nos está hablando. En esta serie de Romanos, Pablo y el pastor compartía algo, pastor Jeff, la semana pasada. La carta de Romanos es una de las cartas o uno de los capítulos más grandes y más fuertes de todo el Nuevo Testamento y de la Biblia. Y comenzó hablando la semana pasada sobre el famoso versículo de no hay condenación. Diga conmigo, no hay condenación. Pero la palabra grande no solamente es no hay condenación, sino, dice la Biblia, no hay condenación para el que está en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Y en este cambio de mood, en este cambio de tono, esta plática creo que va a ser un buen recordatorio para muchos de nosotros. Quizá va a ser una palabra de ánimo, pero va a ser también una palabra de confrontar un área específica en nuestro corazón, que ahorita lo vamos a platicar, y sobre todo pensando en los tiempos que estamos viviendo. La verdad que uno ve las noticias, ves todos los reels, ves todas las redes sociales, y la verdad es mejor apagar. Porque ya no sabes qué creer, no sabes qué es real, cuántos videos de inteligencia artificial te dicen un montón de cosas y tú dices, espérame, y iglesias viendo cantantes, predicadores, lo que sea, político, económico, social, algo está sucediendo en el mundo
Y quiero llevarte a Mateo capítulo 24, y eso no lo pedí en pantalla porque solo quería que lo escucharas. De alguna manera, las palabras de los discípulos hacia Jesús iban a ser un poco de luz para nosotros, porque la pregunta, más bien dicho, de los discípulos nos iban a nosotros dar una luz muy fuerte que Jesús iba a dar. Y dice los discípulos: dinos, Jesús, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerra, de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará con guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrán hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas las partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán, y entonces vendrá el fin. Creo que esta imagen, de alguna manera, resumen noticioso que Jesús nos dio hace 2000 años atrás, hoy queda perfectamente, porque realmente si algo estamos viendo es no rumores de guerra, sino guerra de verdad, hambres, terremotos, pero un recordatorio de Jesús para nosotros está establecido en el versículo 13. Pero el que se mantenga firme, diga conmigo, firme, hasta el fin, ese será salvo. Y quiero que pongas tu atención a lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 11. Y esta es la continuación de nuestra serie, porque de veras no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero por un momento quiero que nos metamos en el corazón o en la mirada de Pablo. Pablo, un predicador espectacular que nos dejó una gran porción del Nuevo Testamento, pero tenía un llamado específico para esa temporada. Su mensaje era dirigido hacia los gentiles, o sea, los que caminaban ahí en la calle, que no conocían mucho del Evangelio, pero también era un buen recordatorio para los judíos, los que estaban viviendo bajo la ley. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que dice Pablo acerca del corazón del hombre, el corazón del ser humano, es este, versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. La experiencia religiosa, la experiencia espiritual para muchos es diferente. Y sé que en este lugar hay personas que tienen más años, hay personas que tienen poco tiempo en este caminar de la fe, en este peregrinaje de la fe. Sé que hay personas que tienen una línea religiosa o tal vez un sentido de religión heredado por tradición familiar o presión social. Sin embargo, Pablo lo que está hablando es, espérame, no estamos hablando de la manera de hacer iglesia, no es la manera de
tener el conocimiento de solamente de la Biblia, sino está hablando de qué gobierna, qué domina nuestra vida. El contexto en el que Pablo está hablando en esa temporada es a esa iglesia donde están los gentiles que viven yendo a la iglesia, la gente que escuchaba de Dios, pero el pecado era parte de la vida. Estaba hablándole a un grupo de judíos que respetaban la ley, crecieron en la ley y eran súper legalistas. Sin embargo, la parte del pecado seguía obrando en sus corazones. Y había confusión, había división, porque seamos honestos, no siempre nos gusta que nos regañen. Regularmente nos parece bien que nos digan, hey, todo está bien, eres bonito, qué guapo, todo te va a salir bien. Esa parte es bonita, pero la parte que quiero llevarte hoy como este llamado de atención es que en medio de esa confusión sobre el tema pecado, Pablo lo que está tratando de decirle a la gente es, hey, Dios está interesado también en salvarte a través de su gracia. El problema, y mira, la palabra gracia, algunos la han tomado para usarla como un permiso para hacer lo que sea, y realmente la gracia de Dios es el favor que Él nos regaló a nosotros de poder llegar a ser salvos por medio de su amor manifestado en Cristo Jesús. Gracia en el Nuevo Testamento viene del griego charis, diga conmigo charis, y significa favor inmerecido, regalo, bondad activa, benevolencia que se expresa con una acción. O sea que en otras palabras, gracia es salvación inmerecida, poder para cambiar, sustento diario y un acceso a Dios. Y lo podemos ver a través de varios versículos de la Biblia, pero por el tiempo vamos a tratar de ir llevando esto, porque en este contexto, dos temas que te tengo que hablar es la gracia de Dios y la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. Lo que no es gracia, hablando de este tema, no es permiso para pecar. La gracia no es una excusa para vivir sin transformación. Podemos tener una religión, pero si no tenemos transformación, hay algo que no está bien. Y tercera idea, no es una debilidad moral. O sea, la gracia no es algo que me hace ser, pues tú sabes, soy humano, Dios entiende. Y sé que este tema va a tocar algunas fibras, y sé que el silencio de algunos es esa plática incómoda, pero lo que está realmente poniendo Pablo sobre la mesa es una aplicación no solamente práctica, pero verdadera, de que la vida en Cristo realmente requiere de un cambio de gobierno, no solamente una mejora de conducta. No somos cristianos para ser mejores, para estar mejores portados. No somos cristianos para ser personas religiosas. Somos hijos de Dios cuando le cedemos el gobierno de nuestra vida a Dios. Y vamos a hablar de Romanos capítulo 8 que acabamos de leer, pero hay que regresar un poquito a Romanos capítulo 6, porque en el versículo 1 Pablo dice esto: continuamos pecando para que la gracia abunde. Y dice, de ninguna manera. O sea, la gracia te recibe como estás, pero la gracia no te va a dejar como estabas. La gracia te abraza y te dice, bienvenido yo, Bani, pecador, bienvenido a mí. Pero esa gracia te va a tener que transformar para no regresar al mismo lugar donde Jesús se encontró con nosotros. Romanos capítulo 7, luego dice esto, y quiero que lo veas en pantalla si lo quieres anotar, 18 al 20. Yo sé que en mí, y mira, Pablo va a plantear algo muy crítico, muy rudo. Todos nosotros hemos pasado temporadas así. Y es como un trabalenguas, pero quiero que te pongas en los zapatos de Pablo y puedas ver de alguna manera tu vida, tu corazón delante de un espejo. Mira a la persona que está al lado y dile, no eres perfecto. Dígale, pero dígaselo bien, dígale, no eres perfecto. Ahora usted regrésesela y dile, tú tampoco. Pablo está diciendo, mira, versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza
pecaminosa. En mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Quién nos entiende? Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es casi una trabalenguas o una canción de rap. Pablo está diciendo, ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Di conmigo, todos nacemos en pecado. Por cuanto todos están en pecado, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Esa es la experiencia que Pablo está tratando de presentar. Cada persona en el universo que intenta agradar a Dios con fuerza humana, por sus propios logros, por su propia gasolina, no va a llegar tan lejos. La única manera de vivir esta vida cristiana es viviéndola por el Espíritu Santo. Porque no se trata, hace un momento te decía, ok, ser cristiano es decir amén a todo. Es cambiar el saludo, Dios te bendiga. Ser cristiano para muchos es ok, voy a la iglesia, ¿fuiste a la iglesia? Sí, eso no me hace cristiano. Es una parte de nuestras prácticas religiosas que sí necesitamos y está bien, porque portarse bien, buena onda, lindo. Pero cambiar de gobierno en nuestro corazón es una decisión constante de todos los días. La pregunta es entonces, Bani, si esto es un espejo hoy, imagínese, esta es una buena selfie. Bani, ¿quién gobierna tu vida el día de hoy? Y la palabra más rápida va a ser, obviamente, Jesús. Sí, primero Dios que sí. Sin embargo, ¿qué áreas de nuestra vida están gobernando nuestros deseos, nuestras tentaciones, que nos cuestan entregárselas a Jesús? Ahora, para un poquito de respiro, sé que el tema es como tú sabes, ahí viene el chanclazo, ahí viene para acá y no se preocupe. Y en 3D, para que tenga un poquito de paz, ninguno se salva por sus propias fuerzas, pero la gracia y el amor de Dios, su misericordia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él crea no se pierda. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. Qué privilegio y qué regalo saber que aunque yo soy un pecador, su gracia y su misericordia están disponibles para mí, para que no me pierda. Tema número 1, estamos hablando de gracia. Y lo curioso de esto, ya quiero terminar el tema de la gracia o el concepto de lo que es gracia. Y hemos escuchado muchas veces, ¿sabes? Esa gente cree en la gracia y sí, pero no puedo usar yo el concepto de la gracia para decir, como Dios me ama, como Dios perdonó ya todos mis pecados, yo tengo permiso y tengo crédito para... Espérame, tenemos que tener cuidado, porque si te vas por el lado de abuso de gracia, va a haber un problema. Pero si te vas también por el lado de solamente ley, religión y tú sabes, juicio, también vas a ver a un Dios que no te ama. Y damas y caballeros, el balance de la vida se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, que tiene amor, pero también nos va a disciplinar, que tiene gracia, pero también va a tener que tratar con áreas de nuestra vida. Y Él lo que quiere es que vivamos para Él. Y hoy en día, obviamente, la nueva cultura, la nueva normalidad está invitándonos a pensar, piensa como sea, tu verdad, lo que tú creas, eso está bien. No pasa nada, se aplaude lo extraño, se celebra lo raro, y lo hemos dicho varias veces, pero como Pablo lo está mencionando, tu verdad puede ser una verdad válida. Sin embargo, si no está pegada a la verdad de Cristo, puede ser una verdad falsa o no verdadera. Pablo está tirando un dato totalmente contra cultura. La mentalidad que tengas de Dios o del pecado va a controlar tu destino. Está hablando de una muerte espiritual que tenemos que llevar a Jesús. Número 1, el tema de la gracia. Número 2,
Pablo está hablando de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ese es un tema que suena un poquito incómodo, porque seamos honestos, hoy en día a muchas iglesias no les gusta hablar del pecado, porque hablar del pecado ofende. Pero perdóname, todos hemos pecado, todos hemos fallado, pero hay una sangre, hay una gracia, hay una cruz, hay una tumba vacía que nos recuerda que gracias a este sacrificio todos tenemos la oportunidad de llegar a Cristo cuando nos arrepentimos de corazón. ¿Qué significa naturaleza pecaminosa entonces? En el griego original, Pablo usa esta expresión de una palabra que se dice sarx, S-A-R-X, significa carne. No necesariamente la carne en sí, no es que el cuerpo sea malo, aunque algunos estamos gorditos de repente, pero Dios nos bendijo así, ¿y qué? Se refiere a la parte caída del ser humano, se refiere a la mente, al corazón dominada por el orgullo del yo. Se refiere a un sistema interno que quiere vivir independientemente de Dios y le quita el lugar a Dios y dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer porque yo soy bueno, yo tengo la suficiente fuerza y humanamente yo lo puedo lograr. Y el origen de esto es curioso porque en Génesis capítulo 3, mira, acaban de crear el universo, el creador del universo, acaba de crear el mundo, formar el mundo, una experiencia espectacular, ni Hollywood se atrevió a tanto, era especial lo que Dios hizo, hacia el hombre, hacia la mujer, capítulo 3 de Génesis, todo se viene para abajo. Espérame, desde el principio, o sea que desde el inicio, los padres de la humanidad, Adán y Eva, ya habían caído en algo que tú y yo, por años, y la humanidad, por años, ha vivido, y es naturaleza pecaminosa. Se rompe la comunión con Dios, con Adán y Eva, el corazón humano se inclina a sí mismo, nace una naturaleza desconectada del diseño original de Dios. Desde entonces todos hemos heredado ese regalo que nos dejó Adán y Eva. No nacemos neutralmente espirituales, no naces ateo, no naces católico y no naces cristiano, naces en pecado. Naces en orgullo, nacemos con deseos desordenados, por eso necesitamos a Cristo. La naturaleza pecaminosa es esa voz que te dice que tú seas el centro. Es esa caricatura, ¿se acuerdan los viejitos? Bueno, como yo, el Tom y Jerry, el blanquito y el rojito. Naturaleza pecaminosa es el rojito, que te está diciendo, tú no necesitas a Dios, pero el blanquito te está diciendo, es la voz del Espíritu que te tiene que recordar que Dios debe ser el centro de tu vida. Porque mira esto en pantalla, todos los días decides quién se sienta en el trono. ¿Trono de qué? De tu vida. Pero eso lo hago yo todos los días. Yo leo la Biblia, oro, voy a la iglesia y es como que tenemos un checklist. ¿Te acuerdas cuando íbamos a estudiar? Yo me acuerdo que la lista de útiles escolares era lo mejor para mí. Era una lista grandísima y 10 lápices, un lapicero, y uno buscaba todo en la cocina lo que mamá tenía y lo que le sobraba. Y así tenemos la lista espiritual, la lista religiosa. Fui a la iglesia, check. Sonreí, bien. Saludé, bien. Pero pregunta, revisé mi corazón, porque como todos los días debo decidir quién se sienta en el trono de mi vida, necesito tomar cartas en el asunto. Hablamos de lo que está el contexto de Romanos capítulo 8. Estamos hablando del tema gracia, de una mirada bastante balanceada hacia el concepto de qué es gracia. No estoy hablando del estilo de iglesias que muchos dicen de la gracia y la supergracia y la doble gracia y la triple gracia y la gracia Marvel. Estoy hablando de lo que lleva la palabra de Dios a entender de qué se trata la gracia y el cuidado que debo de tener con ese regalo. Diga conmigo, tengo que cuidar. Dígalo fuerte, tenemos que cuidar el regalo de su gracia. Y estamos hablando un poquito ahora de la naturaleza pecaminosa. Y bajo este marco, te quiero hablar de 3 conflictos
que todo ser humano vive en esta lucha contra mi carne, contra la vida de pecado, mi naturaleza pecaminosa. Conflicto número 1. Que calladitos. Lo que domina la mente puede estar construyendo tu propia destrucción. Versículo 5, y voy a volar porque se me fue el tiempo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. La palabra dominados en ese versículo, y no sé si me puedes mandar a Michito, por favor, porque si no está Micho, me quedo toda la tarde. La palabra dominados implica gobierno. Diga conmigo, gobierno. ¿Cuántos aman el gobierno de su país? Si levantó la mano es porque tiene mucha fe. No, y qué bueno que le gustó. Está bien. Bueno, El Salvador, sí, no es el único, Salvador, sí. Muchas veces no nos gusta el gobierno de Dios en nuestra vida, porque sus leyes, sus reglas, sus deseos, la manera de que Dios quiere que vivamos, no nos parece, porque nuestra manera es mucho mejor. Estoy tan acostumbrado a que yo mismo gobierne mi vida o algún deseo, pero olvido que eso puede estar construyendo mi propia destrucción. Mira lo que dice Romanos 8:6. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida de paz. Clave aquí. Por favor, examina y pesa lo que estás alimentando. No sé si me lo regalas en pantalla, si estaba por ahí. La clave aquí que te quiero dejar es: examina y pesa lo que estás alimentando. ¿Cómo así? Hablando de pecado, hablando de humanidad, necesitas examinar lo que consumes, lo que piensas, lo que repites mentalmente, lo que justificas y lo que escondes. Lo que consumes, lo que repites constantemente, lo que justificas y lo que escondes. Pablo usa la palabra permitir. ¿Por qué? La gracia te ayuda, pero te da responsabilidad. Lo vuelvo a decir. La gracia te ayuda, te salva, pero también te da responsabilidad. Necesitas tener cuidado. Conflicto número 2. Caminar en pecado te desvía del propósito de Dios. Sí, Él pagó tus pecados. Sí, Él llevó tus dolencias. Sí, Él acabó con toda maldad. Pero soy yo el que decide caminar todos los días o cerca de Dios o cerca del pecado. Y damas y caballeros, hay un enemigo llamado el diablo listo para destrozar nuestra vida. Versículo 7 y 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No lo dije yo, lo dijo Pablo. Cualquier problema que tenga, escríbale a Pablo una carta. Espérame, Pablo lo que nos está diciendo es: no se puede agradar a Dios porque tú eres bonito. No se puede agradar a Dios solo por venir a la iglesia. Se tiene que cambiar de gobierno. Versículo 9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Quizá estas palabras son fuertes, y más si es primera vez que vienes a la iglesia, o más si llevas poco caminando en este camino de la fe, o tienes preguntas sobre el tema de la religión. Es como, pero es un Dios que debería amarlos a todos. Es un Dios que debería no permitir cosas malas. Claro, la Biblia lo dice. Dios, por cuanto Dios amó a todo el mundo, mandó a Jesús.
Dios estableció un buen regalo llamado Jesús, pero dice para el que crea. El que no cree, ¿cómo le haces para entender que hay un Dios que te ama? La religión te va a llevar por algunos buenos caminos, pero el único camino a la vida eterna se llama Jesús. Clave: decide constantemente quién gobierna tu interior. ¿Qué gobierna tu interior? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Temor? ¿Pecado? ¿Algo moral? ¿Algo peligroso? Porque antes de reaccionar, haz una pausa. Antes de hablar, pregunta: ¿esto refleja el gobierno de Dios en mi vida? ¿El gobierno del Espíritu? Antes de decidir, ora. Gente linda, ¿cómo cuesta callarse la boca cuando se le subió el cacique a uno? Cuando se le sube, los mexicanos dicen que cuando se le subió el nopal, cuando se suben cuando me tocan el apellido, mire, se me sale no me toques porque se me sale lo Muñoz. Necesitamos hacer pausas, necesitamos preguntar y necesitamos orar antes de decidir. Y conflicto número 3: vivir escondiendo pecados como si Dios no se diera cuenta. Quiero dejar que eso, vivir escondiendo pecados como si Dios no se diera cuenta. Es que ya es por gracia. Espérame. Si uso la gracia que no es mía, sino que alguien tuvo, para poder vestir mis pecados y esconderme, de decir: Señor, pues igual tú me perdonas, eso se llama abuso de gracia. Es lo que está diciendo Pablo. Si no me cree, Romanos 8, 10, 11 dice: y Cristo que vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos ante los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Si el Espíritu vive en mí, no puedo esconder todo lo que yo pienso que no se da cuenta. Brother, qué difícil esto. Es que nadie nos dijo que seguir a Jesús es fácil. O no sé si a usted le dijeron que es fácil, pero no lo es. ¿Cuál es la clave en este conflicto que podría ayudarte? No escondas más lo que te domina. Llévalo a la cruz. O sea, en otras palabras, comienza tu día reconociendo al Espíritu, reconociendo a Jesús. Rinde a Jesús todo pecado que te domina. Es que ya soy perdonado, sí, pero pecaste solo al mentir de decir que no pecaste. Y tercer clave en este punto: cuando falles, arrepiéntete y corre de regreso a Jesús. La pregunta hoy no es, y aquí con esto termino, de veras que sí. La pregunta que te quiero hacer, o que nos está haciendo Pablo, es: ¿crees en Dios? No. La pregunta que está haciendo Pablo es: ¿quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tus emociones? En la iglesia es lindo, pero cuando hay emociones descontroladas, brother, que se aparte porque voy encima. A mí nadie me toca. Espérame. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy víctima del sufrimiento? ¿Por qué no preguntamos: Dios, ¿qué me estás enseñando en esta temporada?
Porque si Dios permite que pasemos ciertas cosas, es porque Él quiere algo más para nosotros. Dios no te quiere dejar igual que como te encontró en aquel momento difícil. Dios quiere caminar contigo hacia la vida eterna. Romanos 6, 12 al 16. Y esto tómale foto o apúntelo porque ya ni me da tiempo, pero ahí va. Pero mira este pensamiento. Lo que toleras en tu vida hoy, mañana te dominará. Lo que toleras en tu vida hoy, mañana te dominará. Vani, o sea, ¿Jesús me ama, sí o no? Mucho. Que envió a su Hijo unigénito por ti y por mí, para que creas en Él. No para que te portes bien y seas cool y buena persona. Seguir a Cristo cuesta. Termino leyéndote algo que me ha retado. Romanos 6, del 12 al 16 en adelante, pero voy a tratar de ser lo más conciso en este pedacito. No permitas que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven la libertad de la gracia de Dios. Diga conmigo: la gracia me da libertad, pero esa libertad me da responsabilidad. Versículo 15. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Pablo dice, no yo, solo se lo leo con mi amigo Pablo y me lo digo a mí. Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Cierra tus ojos. Luego el versículo 23, muy famoso. Pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos da es vida eterna por medio de Jesús. ¿Cuántos necesitan pedir perdón por algún pecado, por alguna tentación, por alguna batalla que estás teniendo hoy? Y dices, me cuesta. Te diría, bienvenido a la vida diaria. Ninguno es perfecto. Todos tenemos una batalla. Todos tenemos una lucha contra algo. Y es de esos casos que has probado dejar esto y esto y esto. Es de quizá otros casos que tal vez el bisabuelo alcohólico, el abuelo alcohólico, papá alcohólico. Y yo no lo digo porque sé que Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero lo suficientemente para que tú y yo nos arrepintamos y corramos a la gracia de Dios. La gracia no es el free pass, es el pasaporte, no es el fast pass para hacer lo que quieras. La gracia es ese abrazo de Dios que te recuerda que Él te ama y quiere lo mejor para ti. Si hoy tienes una batalla que dices, yo quiero entregarle a Dios mi batalla, mi lucha con mi naturaleza pecaminosa, y quiero correr a la gracia de Dios, levanta tu mano en alto donde estás. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Si tú tienes una batalla que le quieres entregar, levanta tu mano. Si no la tienes, baja tu mano. Si tienes una batalla, un pecado o algo que dices, ayuda, corre a la gracia de Dios. Señor, mira estas manos en alto. Yo levanto mis dos manos porque sigo necesitando más de ti. Señor, no soy perfecto, soy muy malo. Te necesito. Y hoy
honramos ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mis pecados y te entregamos estas batallas, te entregamos estos pecados. Señor, hoy hablamos salvación y vida eterna para aquellos que necesitan arrepentirse de corazón y correr al trono de la gracia, para que esa gracia cambie nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús.